Y pues muchas veces se cocinan problemas cuando hay planes, ¿verdad?, detrás. Y queremos hoy hablar un poquito de eso, de cómo se cocinan algunos problemas y cómo podemos enfrentar problemas y cómo podemos, ¿verdad?, hasta cierto punto ser o no problemáticos. Así que, ¿qué es un problemático? Otros le dicen agitador, angustiador. En la palabra de Dios, que en la lectura bíblica le dicen el que turba, turbador, no sé qué otras palabras ustedes le puedan llamar, pero el diccionario dice que es una persona que habitualmente causa dificultades o problemas, especialmente incitando a otros a desafiar a quienes tienen autoridad. Son problemáticos. Fíjense esta otra definición: persona que consciente o inconscientemente causa problemas. Y hasta ahora uno puede pensar, bueno, aquel que tiene planes, que, ¿verdad?, que lo que nosotros le llamamos maquina, ¿verdad?, planea hacer el mal o meterse en problemas, pero conscientemente. Pero fíjese que inconscientemente usted puede ser un problemático. Sí. ¡Wow! Así que hay que tener cuidado. Pero hablando de consciente e inconsciente, hay que ver, ¿verdad?, la diferencia entre ser un problemático y meterse en problemas. Porque muchos nos hemos metido en problemas, ¿verdad? Y desde chiquitos los niños se meten mucho en problemas. Pero no es lo mismo, ¿verdad?, cuando conscientemente somos problemáticos por definición. Y quiero compartir una historia con ustedes. Esta historia nos viene de un país hispanoamericano. Dice que había un niño de 10 años que vivía con su familia y con sus hermanos. Tenía pues una vida normal, vivía en el campo y ante sus ojos, ¿verdad?, era feliz. Lo poco que podían proveer sus padres, eran felices. Este niño, su historia cambió cuando una noche escucha, ¿verdad?, muchas voces, llantos en su casa. El niño se despierta, escucha a su mamá llorando, escucha voces de familiares y una niña que era su prima, que llega hasta su cuarto y le da una terrible noticia. La niña le dice: oye, no sé si sabes ya, pero a tu papá lo mataron. Uy. Y este niño, ¿verdad?, dice la historia de cómo un niño de 10 años puede reaccionar a una noticia así, y más cuando se la dan sin digerir, como decimos nosotros. Pero era una niña contándole a un niño, a su primo, la noticia que quizás su mamá, sus tíos querían, ¿verdad?, buscar otra forma. Ese niño no solamente sintió tristeza, pero sintió coraje en ese momento. Dice la historia que el niño estuvo muy molesto porque la descripción de lo que pasó no fue simplemente que su papá pues perdió la vida o tuvo un accidente, fue muerto a manos de otra persona. Y aunque la mentalidad del niño en esos, ¿verdad?, 10 añitos no era suficiente quizás para entender las circunstancias alrededor, sí podía entender algo, que no iba a tener más a su papá y que era por culpa de un señor. Le dice la historia que era por culpa de un señor que decidió quitarle la vida a su papá por las circunstancias que sean. En ese momento al niño no le interesaba saber bajo qué circunstancias. Más tarde se enteró que fue por una pelea familiar. Así que fue su propio cuñado que le quitó la vida por una pelea por la esposa o la hermana de su papá. Así que este niño comenzó a maquinar. A los 10 años
bajo la poca, ¿verdad?, conciencia que tenía de lo que podía ser realidad o no, comenzó a maquinar y a hacer planes de deshacerse de ese señor. Él quería, dice la historia, acabar con ese señor. Pensaba si podía tener acceso a aviones militares y hacía dibujos. Dice la historia que él hace dibujos en papelitos donde dibujaba un tanque, donde dibujaba un avión tirando bombas y atacando a la persona, al señor que le quitó la vida a su papá. Y la mamá, profesionales de la salud, trataban de ayudar a este niño, pero el niño solo quería meterse en problemas conscientemente. Él sabía que no era bueno, que lo que él estaba pensando no estaba bien, pero él quería meterse en tal problema, ¿sí?, de tal forma que acabar con ese señor que había hecho esa cosa tan mala con su papá. Si quieren saber más de la historia, acuérdenme al final. Vamos a terminar la historia. Así que la Biblia describe, ¿verdad?, también a gente que ha sido problemática. ¿Quién es el problemático más grande de la historia? Que comenzó los problemas en el cielo, ¿verdad? El engañador, el padre de las mentiras. Él es, ¿verdad?, el problemático mayor. Dice la Biblia en Salmos 7:16 que los problemas que provocan a otro, este tipo de personas problemáticas, se vuelven en su contra. La violencia que maquinan les cae sobre su propia cabeza. Así que hay una protección y una promesa de Dios. Mira, vas a encontrar gente así, pero déjamelo. Proverbios 6:18-19, esta traducción de palabra de Dios para todos, dice: el corazón que planea hacer el mal, los pies que corren a hacer maldades, el falso testigo que dice mentiras y el que causa problemas entre hermanos. Una descripción clarísima de lo que es un problemático, ¿verdad?, incitador, desafiante, que causa problemas a conciencia. Romanos 16:17. Les ruego, hermanos, que se aparten de los que causan divisiones y problemas. No es para estar, ¿verdad?, a su lado. Tenemos que apartarlo. Y que están en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Va a haber gente, y sobre todo liderado por el enemigo, que va a estar causando problemas. Esos son los malvados. Dice que son violentos, causan problemas y causan división. Eso nos trae entonces a nuestra lectura bíblica, donde se habla de un problemático, de un incitador, de un alborotador, de un turbador llamado Elías. Pero ¿cómo va a ser si acabamos de leer la definición? ¿Cómo un profeta de Dios encaja en esa definición de problemático? Vamos a leer un poco, ¿verdad? Volvemos a leer nuestra lectura bíblica. En Primera de Reyes 18, 16 al 18. Y esto está en el contexto de que Abdías estaba protegiendo a los profetas de Dios del rey Acab, porque ¿qué estaba haciendo el rey Acab y su flamante esposa? Mandando a los profetas de Dios. Y Abdías, en versículos anteriores a esto, dice la Biblia que estaba protegiendo y los había guardado, los había ocultado en dos grupos, ¿verdad?, de 50 para protegerlos de Acab. Y en este sentido está buscando también a Elías para, mira, vamos a protegerte, que tú eres el que está todavía por ahí y estás en peligro. Pero dice aquí la lectura, Abdías entonces fue a buscar acá porque Elías le dijo: no, tráemelo, que yo quiero hablar con el rey.
pero tú quieres que me maten. Yo que he estado ocultando a los profetas para protegerlos y que quiero lo mejor para ti, tú me envías al rey Acab a que le digas que venga a hablar contigo. Tú estás loco, quieres que te maten a ti, que me maten a mí. Dice la palabra de Dios que había entonces, aún, ¿verdad? Con eso fue y le hizo caso al profeta, fue a buscar a Acab e informó de lo que sucedió. Así que fue al encuentro con Elías. Eso era lo que él quería encontrarse con Elías. Y vamos a ver el contexto del por qué. Cuando lo vio le preguntó, ¿eres tú el que está creando problemas a Israel? Esto es de la nueva versión internacional. ¿O el que está turbando a Israel? No soy quien le está creando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se los están creando son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Volvemos a lo mismo, Elías y Acab se estaban cada uno acusando de problemáticos, de turbadores, de alborotadores. Y cada uno tenía una razón por la cual se acusaba el uno al otro. Así que vamos a ver la razón de Elías. ¿Por qué Elías acusaba a Acab? Y la historia del rey Acab está en Primera de Reyes 16, 28 al 33. Dice, y reinó, el versículo 30, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, ¿qué hizo? Lo malo. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. O sea, era rey de Israel, pero era malo. No solamente era malo, era el más malo de los malos. Así que Elías está diciendo, no, papá, tú eres problemático porque tú desobedeciste a Dios. El versículo 33 dice, hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él. ¿Para qué? Para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Así que esa era la razón por la cual Elías le decía, no, el problemático de Israel eres tú, que siendo rey del pueblo de Dios, decidiste hacer lo malo. Encaja acá entonces la definición, ¿verdad? Que de problemático, de malvado, de maquiavélico. Sí, obviamente Acab escogió el team Satanás, porque Satanás es el rey de lo malo, de los problemas. Y yo te pregunto, cuando Acab escuchó esto, él le dice, espérate, vamos a ver la razón, ¿verdad? Por la cual entonces Acab le decía a Elías que él era el problemático de Israel. Dice en Primera de Reyes 17:1, ahora bien, Elías, el de Tisbe de Galaad, fue a decirle a Acab, tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te aseguro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. ¿Qué estaba pasando en el pueblo de Israel? Sequía. Estaban pasando por una sequía increíble. Se estaba muriendo la gente, se estaban muriendo los animales. Y acá, porque fue Elías quien lo profetizó en el capítulo 17, claro que le decía a Elías, no, tú eres el causante de los problemas que mi pueblo está pasando. Porque tú viniste a profetizarme que íbamos a estar en una sequía. Pues tú eres el problema, porque si tú no te hubieses metido, si tú no te hubieses estado hablando palabra de Dios, nuestro pueblo no estuviese sufriendo. Así que esa era la razón por la cual el rey Acab le decía a Elías, tú eres el problemático, tú eres el turbador de Israel. Entonces, yo te pregunto, ¿Elías como Acab conocían la palabra de Dios?
Acab era rey de Israel, por algo, ¿verdad? Fue sucesión, pero tuvo que absorber algo. Conocía la palabra de Dios. Y Elías era un profeta, obviamente. Conocía la palabra de Dios. Cuando Acab se dirigía a Elías como el turbador de Israel, estaba citando, ¿verdad?, lo que pasó en Ai con Acab en la historia de Josué. Vamos a ir un poquito entonces a esa historia de Josué. ¿De dónde saca Acab el señalamiento de perturbador o problemático? ¿Okay? Y en Josué 6 y 7 hay una historia sobre el problemático de Israel. En Josué capítulo 6 habla de la victoria en Jericó, pero el capítulo 7 habla de la derrota en Ai. Y es que Josué 6:18 dice Jehová: no vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. Así que cuando Acab le cita a Elías, tú eres el perturbador, el problemático de Israel, estaba citando que ya había una persona que había sido señalado como el problemático de Israel. Ese fue Acán en la historia de Josué, porque Acán y su familia no siguieron esa orden de Dios. ¿Qué hizo Acán? Se quedó con parte del tesoro. Sí. ¿Verdad que sí? Y se creía que se iba a salir con la suya. Y Dios le dijo: ahora vas a buscar cada tribu. Y de cada tribu, cada familia. Y de cada familia, cada persona. Hasta que encuentre y lo señale. La hermana White nos dice en Patriarcas y Profetas: la sentencia fue pronunciada y ejecutada inmediatamente. Tan pronto determinaron que fue Acán y su familia, tenían que hacerlo. Inmediatamente le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? ¿Por qué has metido en problemas al pueblo de Israel? ¿Por qué te ha dado con ser el problemático? Como el pueblo había sido hecho responsable del pecado de Acán y había sufrido en consecuencia, debía ahora, por medio de sus representantes, tomar parte en el castigo. ¿Y qué hicieron? Todo Israel lo mató a pedradas. Al problemático de Israel lo mataron a pedradas. Después se levantó sobre él un enorme montón de piedras, como testimonio del pecado y su castigo. Había un monumento en honor, en testimonio a ese evento. Imagínense si fue importante ese evento del turbador de Israel. Y eso está en Primera de Crónicas 2:7. Por esto fue llamado aquel el lugar el valle de Acor, lo que quiere decir turbación. En el libro de las Crónicas se asentó así su recuerdo. Acab fue quien metió en dificultades a Israel. Esta versión lo dice así, o quien turbó, ¿verdad?, a Israel. Así que Acab sabía la historia y cómo el pueblo de Israel había pasado, y que había un monumento donde el pueblo de Israel tenía que recordar ese momento. ¿Para qué? ¿Para qué estaba el monumento? Como testimonio, para que tomaran conciencia. Así que ese monumento les recordaba que había habido un turbador, un problemático que causó grandes problemas a Israel. Y acá le decía a Elías, quería señalarlo como señalaron acá en la historia de Josué. Quería decirle a Elías: tú estás causando estos problemas de sequía. Fue por tu boca que el pueblo está sufriendo. Pero Elías le decía: no, tú faltaste a los mandamientos de Jehová. El problemático aquí eres tú. Pero entonces
cuando acá se refiere a Elías como problemático, yo me hago esta pregunta. Elías, profeta de Dios. Elías fue a hablar con la verdad. Elías fue a dar, ultimátum. Elías fue a hablar palabra de Dios. Miren, cuando yo veo lo que Elías hizo, que después de ese momento fue que se enfrentó, ¿verdad?, a los profetas de Baal. Después de ese encuentro, le dijo, pues mándame tus profetas y vamos al campo, vamos al monte y vamos a ver si tu Dios es más poderoso que mi Dios. Cuando yo veo eso de Elías, esas características, yo digo, que me llamen problemáticos. Si es por Jesús, yo seré un problemático de Jesús. Amén. Si es para hablar la verdad, llámeme turbador. Si es para avisar sobre las consecuencias del pecado, puedes tildarme de alborotador. Así que es bien interesante lo que pasó en este momento. ¿Qué otros ejemplos de problemáticos entonces señalan en la Biblia? En Hechos 24:5, Pablo es señalado como un problemático. Pues entonces ya yo estoy viendo aquí que la definición de problemático de los impíos, como lo llama la Biblia, es lo que Satanás le gusta hacer. Satanás le gusta que virar la realidad, ¿verdad? Envolverte, virar las cosas, en mi país le dicen virar la tortilla, para que entonces él, que es el rey de los problemas, de la maldad, de la mentira, quiere virar a que ahora el que hace caso a la palabra de Dios, el que sigue a Jehová, es el problemático, no son ellos. ¿Ves? Y así que a Pablo también lo tildaron de problemático. En Hechos 24:5 dice, hemos descubierto que este hombre es un alborotador que constantemente provoca disturbios entre los judíos por todo el mundo. Es un cabecilla de la secta conocida como los nazarenos. Lo estaban tildando de criminal. ¿Cuál era el pecado de Pablo? ¿Qué alboroto estaba haciendo Pablo? Estaba llevando la palabra de Dios, hablando del Jesús resucitado. Pero nuevamente a Satanás no le gusta que nosotros vayamos a compartir la palabra. Por eso tenemos que estar bien atentos, preparando el camino. Amén. Y para preparar este camino tenemos que ser valientes. Amén. Tenemos que confiar en Dios, sabiendo que nos van a tildar de problemáticos, sabiendo que nos van a señalar, sabiendo que van a inventar cada cosa, porque estamos hablando un mensaje que no les gusta a la mayoría, que no les gusta a Satanás, porque Satanás está muy a gusto con lo que está pasando. Cuando tú miras alrededor, la gente está ocupada en sus cosas, no está pendiente a lo que está pasando, a todas las señales, a los mensajes que Dios nos ha dado. Vemos como el enemigo, como decía, siempre está ensañado contra el pueblo de Dios, al señalar a aquel que trabaja para Dios como un turbador y un trae problemas, un divisor o un problemático. Dice la hermana White en Conflictos de los Siglos, ahora como en épocas anteriores, la presentación de la verdad que reprende los pecados y errores de los tiempos excitará oposición. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas.
El enemigo está tratando, ¿verdad?, de que no se le hable a las personas, no se le abran los ojos. Y el pueblo de Dios, nosotros como pueblo de Dios tenemos una misión de estar firmes y adelante, llevando la verdad, abriendo ojos de toda esa gente que el enemigo ha querido cautivar. Amén. Cuando los hombres ven que no pueden mantener su posición por las escrituras, muchos deciden mantenerla a toda costa y con un espíritu malicioso atacan el carácter y los motivos de los que defienden las verdades impopulares. Nuevamente, nos van a llamar turbadores, problemáticos, divisores, bulla, haciendo de todo. ¿Por qué? Porque no quiere, el enemigo no quiere que llevemos la verdad. No quiere que compartamos el mensaje de salvación que hay aquí. El tiempo es corto, queda poco tiempo y tenemos que llegar a donde más podamos, porque todavía hay gente allí que no conoce la verdad. Dice aquí, es la misma política que se ha seguido en todas las épocas. Se declaró que Elías era un perturbador de Israel, que Jeremías era un traidor, que Pablo contaminaba el templo. Desde ese día hasta hoy, los que quieren ser leales a la verdad han sido denunciados como sediciosos, heréticos o cismáticos. Multitudes que son demasiado incrédulas para aceptar la segura palabra de la profecía recibirán con credulidad incuestionable una acusación contra los que se atreven a reprender los pecados de muchos. Va a haber multitudes que escuchen a otros diciendo, ese grupo son unos problemáticos, no le hagan caso. Lo que quieren es quitarte tu tranquilidad. Y esa gente, ante la falta de luz, van a creer en todo eso y nos van a señalar. Te van a señalar a ti, te van a señalar a mí. Y eso quiere decir que porque nos van a acusar y nos van a señalar, nos tenemos que entonces quedar quietos, encerrados, inmóviles. No, tenemos que seguir para adelante, ¿verdad? Acá no le gustó que Elías hablara la verdad y lo acusó. ¿Pero por qué? Porque se sintió aludido. A ver, lo acusó, pero se estaba reflejando en Elías. Sabía que el problema real era él. Así que algunas características de los alborotadores de la verdad. Son audaces. Son valientes. Conocedores de la palabra de Dios. Hablan abiertamente, sin tapujos. En la época que estamos viviendo no se puede decorar mucho las cosas. Creen en las oraciones. Desafían el status quo. Son proactivos, no esperan a que se cree una situación para actuar. Hay que salir, hay que buscar, hay que preparar el camino. Amén. Enfrentan la contienda y la posición. No se echan para atrás. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a ser acusados, que nos van a estar señalando. Pues hay que desafiar eso, como hizo Elías con Acab. Elías Acab estaba matando a los profetas de Dios. Jezabel. Y Abdías estaba ocultándolos para que no murieran. Pero Elías fue al frente y él mismo pidió la reunión, sabiendo que su cabeza tenía precio, como decimos, ¿verdad? Pues dijo, no, tráemelo aquí que yo voy a hablar con él. ¿Qué? Y acá con todo eso, como que tembló porque reconoció que era profeta de Dios. Fíjate que acá sí le dijo problemático y le dijo 2 o 3 insultitos, pero de lejito, ¿verdad que sí? Porque Elías tenía
confianza en que Dios estaba con él. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Josué 1:6. Nos está diciendo a nosotros también que nos esforcemos y seamos valientes, pero Dios no nos manda, vete por ahí, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué pasó en Josué 1:5? Un versículo antes. Decía, yo estaré contigo. O sea que Dios da la promesa y después te manda acción. Pero Dios no nos manda acción sin la promesa de que Él va a estar con nosotros. Amén. Jeremías 33:3, Él dice, clama a mí y te responderé y te haré conocer grandes cosas que tú no conoces. Dios te dice, te promete, no tengas miedo, sé valiente, dale para adelante. ¿Verdad que sí? Así que somos llamados a estar en estas características. Si me quieren decir problemático, soy problemático por la verdad. Llámame alborotador por Jesús, lo que sea. Así que no hay que temer hablar por la verdad, porque estamos bajo la protección del Creador. Proverbios 28:1 dice, los perversos huyen aun cuando nadie los persigue, pero los justos son tan valientes como el león. Amén. Y nosotros tenemos al león de Judá como nuestro líder. Amén. No hay que temer. Primera de Tesalonicenses 2:2. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarle el Evangelio en medio de una gran lucha. Y yo les pregunto en esta tarde, ¿hay una gran lucha allá afuera? ¿Nos vamos a atrever a comunicar el Evangelio? Tenemos que, porque Dios nos está enviando, pero nos está diciendo, vayan, que yo estoy con ustedes, sean valientes, como le dijo a Pablo, atrévanse a comunicar el Evangelio, aún con los insultos. Dios no nos prometió una vida libre, ¿verdad?, de situaciones. Dios nos prometió que iba a estar con nosotros, que podíamos pasar esas situaciones si nos aferramos a Él, si tenemos la fe suficiente. Hebreos 11:5 dice que Dios se deleita en nuestra fe. Pues entonces, cuando tenemos fe y confiamos, Dios se deleita, porque dice, hijo mío, confiaste en mí, sigue por ahí que yo no te voy a dejar. No hay que temer por hablar la verdad. La fe y la confianza en Dios son importantes. Como dice el himno que vamos a cantar al final, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús hombre. Tenemos que estar valientes, no tener temor de preparar el camino, porque Dios viene a buscar a un pueblo y hay gente que todavía tiene la oportunidad de conocer ese Dios que nosotros conocemos, el mensaje que nosotros recibimos, la luz que nosotros recibimos no es para nosotros. La luz que nosotros recibimos es ¿para qué? Para alumbrar a otros. Y mientras más luz tengamos, más luz alumbramos, a más gente llegamos. Pero tenemos que comenzar con la actitud de no tener miedo y de saber que sí vamos a encontrar dificultades afuera, de saber que sí nos van a estar señalando con el dedo, de decir, ese grupo, esa secta, nos dicen de todo, son problemáticos, no se les acerquen. Mire, yo he tenido mis situaciones en obras misioneras. Hay gente que acepta los libros, la literatura, una oración, feliz de la vida.
Hay otros que te viran la cara, o si tú te acercas se van corriendo, o simplemente salen con una grosería. Yo en mi mente oro por ellos. Digo, no hay problema. Habrá alguien más que esa literatura le será de bendición. No está en nosotros, es el Espíritu Santo el que trabaja en cada alma. Pero si nosotros salimos pensando que lo que me voy a encontrar es un montón de gente que no va a querer ni aceptar la literatura, que no va a querer aceptar el mensaje, que me va a salir con una, como nosotros decimos, pachotá, una mala crianza. Yo no estoy para eso. ¿Cómo que usted no está para eso? Usted está para lo que Dios quiera que usted esté. Y Dios dice, ve y comparte el Evangelio. Usted va y lo comparte. La obra la hace el Espíritu Santo. Nosotros no forzamos a nadie a aceptarlo. Nosotros lo compartimos. Es la importancia de este mensaje. Compartirlo. El que lo acepte o no está en manos del Espíritu Santo. Así que dice ahí, ¿cuál es el deber del mensajero de la verdad? Esto es de Conflictos de los Siglos, página 452. Llegará tal vez a la conclusión de que no se debe predicar la verdad, puesto que a menudo no produce otro efecto que el de empujar a los hombres a burlarse o resistir sus exigencias. Somos llamados mensajeros de la verdad, pero no podemos pensar, ¿realmente debemos compartir este mensaje? Si a esa gente no le importa, esa gente no quiere escucharme, esa gente se burla de mí, me acusa de problemático, de turbador. ¿Para qué? Dios te está mandando. Seguimos ahí. Dice, no. El hecho de que el testimonio de la palabra de Dios despierte oposición no le da motivo para callarlo. Amén. Amén. Como no se lo dijo a los reformadores anteriores. La confesión de fe que hicieron los santos y los mártires fue registrada para beneficio de las generaciones venideras. Los ejemplos vivos de santidad y de perseverante integridad llegaron hasta nosotros para inspirar valor a los que nos son llamados ahora, hoy, en este momento, a actuar como testigos de Dios. Amén. Y el pensamiento, yo lo cambio ahí, termina diciendo, recibimos gracia y verdad, no para nosotros mismos, póngase usted ahí, sino para que por intermedio de nosotros el conocimiento de Dios iluminase la tierra. ¿Ha dado Dios luz a su siervo en esta generación? Mucha, ¿verdad que sí? Pues entonces, déjenla brillar. Dice la hermana White. Dejen brillar la luz que Dios les ha dado. El enemigo quiere callarnos y hacernos ver como los turbadores de la norma. Porque ese grupo es pequeño. La gran mayoría hace esto otro. La norma no es lo que ellos dicen, según el enemigo y sus secuaces. Y en esa norma está el domingo. Y nosotros tenemos que llevar un mensaje de verdad que incluye el sábado. Es interesante cómo nuestro hijo, a su corta edad, ya está encontrándose este tipo de personas en la universidad. Y un compañero cristiano lo ha tratado, ¿verdad?, de confundir o turbar, y le hace preguntas, pero ¿por qué tú crees en el sábado? Yo creo en Cristo. Y comienza a hablarle, ¿verdad?, porque ellos son los cristianos del Nuevo Testamento. Ellos es el Evangelio según Pablo. Sí, muy bien. Y nosotros, obviamente, Fernando está madurando poco a poco el Evangelio. No tiene todas las respuestas, pero tiene sabiduría de Dios. Amén. Y le pregunta, y te la hacen pintar como que, no,
es que si yo estoy haciéndolo mal, yo quisiera saber, porque entonces yo no quiero ofender a Dios. Pero ustedes son los únicos que guardan el sábado. La norma, ¿verdad? La mayoría guarda el domingo. Y cita algunos textos de Pablo que ya hemos, ¿verdad?, visto que están sacados fuera de contexto. Así que yo digo, Fernando, no te preocupes. Les doy un par de textos, él hablaba al pastor. Tú escúchalo. ¿Por qué? Porque en el final de los tiempos va a haber gente que nos va a señalar, pero vamos a tener las respuestas para cada una de sus acusaciones. Así que en eso estamos bregando. Yo sé que al final del tiempo, sea este semestre o el próximo, la verdad, ese muchacho la conocerá a través de Fernando. Así que oren por Fernando, que ya a su corta edad tiene, ¿verdad?, un propósito de evangelización. Así que dice aquí, los que honran la ley de Dios han sido acusados de atraer los castigos de Dios sobre la tierra, ¿verdad? Está hablando en el contexto de las plagas del fin de los tiempos. Y se los mirará como si fueran causa de las terribles convulsiones de la naturaleza. Y de las luchas sangrientas entre los hombres que llenarán la tierra de aflicción. El poder que acompañe la última amonestación enfurecerá a los malvados. Su ira se ensañará contra todos los que han recibido el mensaje. Y Satanás despertará un espíritu de odio y persecución en un grado de intensidad aún mayor. ¿Es esto razón para escondernos? ¿Es esto razón para detenernos? ¿Para no seguir hacia adelante? Esto es una inspiración para poder seguir compartiendo la palabra de Dios. Amén. Dios nos dijo, que va a estar con nosotros. Por eso es que los impíos al final de los tiempos, cuando el pueblo de Dios no sufra lo que ellos sufren, no va a decir, esta gente es especial. Va a decir, ellos son los culpables de lo que me está pasando a mí porque a ellos no le está pasando. ¿Ves? Y así es que Satanás trabaja en las mentes de los débiles. Por eso es que nosotros tenemos que mantenernos fuertes estudiando la palabra, porque Satanás trabaja en la mente de los débiles. Los confunde. Entonces, caen presa fácil. Y que el enemigo, la batalla es el enemigo contra el carácter de Dios. Ese es el conflicto, ¿verdad? Y que tenemos que estar firmes en lo que creemos para poder llevar esa verdad, para poder cumplir con nuestro deber de ser mensajeros, nuestra misión como mensajeros de la verdad, nuestra misión como alborotadores de la verdad, como turbadores de la verdad, es hacer ver lo que Dios quiere para cada uno, hacerle ver a esa gente que Dios tiene un plan y que están a tiempo todavía de ser salvos. No nos callemos, el enemigo nos quiere callar, nos quiere amenazar, nos quiere acusar. No nos callemos, hay que preparar el camino porque el tiempo es corto y Jesús viene pronto. Amén. Dice la hermana Juárez también, y así se repetirá la acusación hecha antiguamente al siervo de Dios y por motivos de la misma índole. Y sucedió, luego que Acab vio a Elías, que le dijo a Acab, ¿eres tú perturbador de Israel? A lo que respondió, no he perturbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber dejado los mandamientos de Jehová y haber seguido a los baales. Cuando con falsos cargos se haya despertado la ira del pueblo, este seguirá con los embajadores de Dios una conducta muy parecida a los que siguió el apóstata Israel con Elías. Señoras y señores, hermanos y hermanas, nosotros somos los Elías de nuestro tiempo. Amén. Tenemos que llevar verdad sin tapujo.
y nos van a acusar de problemático. Si esa es la acusación, yo soy el primero. Dígame, soy problemático. ¿Y qué? Problemático por Jesús. No se confundan. ¿Ok? Como Elías, Jeremías y Pablo, seremos acusados. Tenemos que preparar el camino. Tenemos que estar listos. Tenemos que ser firmes y valientes, recordando que Dios dijo y prometió estar siempre con nosotros. Amén. En testimonio para la iglesia, tomo 9. Hoy decía el pastor de nuestra iglesia que como parte de su preparación académica tuvo que leerse todos los tomos. Así que nosotros, ¿cuánto estamos leyendo? Tenemos que, ¿verdad?, mantenernos. En testimonio para la iglesia, tomo 9, dice: aguardaremos que las profecías del fin se cumplan antes de hablar de ellas. ¿De qué servirá entonces nuestras palabras? Nuestro enfoque, nuestra misión es prevenir, es avisar, es dar ese mensaje de lo que va a pasar. Dice, esperaremos hasta que los juicios de Dios caigan sobre el pecador para decirle cómo evitarlo. Muchos dicen, yo voy a estar tranquilo cuando yo vea que empiece la ley dominical. Entonces, no, señores, usted y yo somos llamados a hablar de la verdad, a compartir el evangelio. Ahora, proactivamente, acuérdense de las características, ¿verdad?, de los alborotadores de la verdad. Somos proactivos, no esperamos, no reaccionamos, sino vamos adelante. ¿Dónde está nuestra fe en la palabra de Dios? Debemos ver realizadas las cosas anunciadas para creer lo que Él nos ha dicho. En claros y distintos rayos nos ha llegado la luz, enseñándonos que el gran día está cercano. Y esto fue en 1909. ¿Cuán cercano está ahora? Mucho más cerca. A las puertas. Leamos y comprendamos antes que sea demasiado tarde. ¿Por qué tenemos que leer y comprender? Si queremos ir a compartir una verdad, tenemos que entender cuál es esa verdad, ¿verdad que sí? Así que tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, orar, tener este tipo de sesiones para que esa comunicación con Dios sea más cercana, efectiva, que Dios nos ilumine, que esa luz siga entrando para nosotros poder compartirla con otros. ¿Cómo preparamos el camino? Digamos aquellas características, aunque nos tilden de alborotadores, aunque nos tilden de problemáticos. ¿Por qué? Porque tenemos una misión. Mateo 28, 19, 20, la gran comisión, ¿verdad que sí? ¿Qué dice? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os es mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Está diciendo ir, está diciendo bautizar, son acciones, enseñar, guardar los mandamientos y la promesa. Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin. No estamos solos, no se preocupe, vamos a ser señalados, pero no estamos solos. Dios nos envía a ir y nosotros tenemos que ir. Jesús dijo, yo me voy, pero no los dejo solos. ¿Quién los dejó? Al Consolador, al Espíritu Santo.
Clamemos por el Espíritu Santo. Dios lo dejó y Jesús lo dejó, y a veces, como dice la hermana White, no clamamos lo suficiente por el Espíritu Santo. Tenemos que clamar por el Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo terminó la historia del niño? ¿Ah? Dice que el niño creció y poco a poco se olvidó de sus perretas. No quiso meterse en problemas porque entendió que él no tenía chavos para comprar un tanque, mucho menos un avión militar. Dice que aunque no creía en el mensaje, creía en Dios. Se crió en un colegio católico y las monjitas le hablaban de Jesús. Así que de ese Jesús que las monjitas le hablaban, por como las monjitas le hablaban de ese Jesús, él entendía que no estaba bien pensar en meterse en tal problema. Lo dejó, lo olvidó, o eso piensan mucho, y creció. Cuando creció, ese joven conoció a Dios y escuchó o se enteró de que el Señor, Dios, había encargado de él. Esa historia que le dijeron cuando ya era adulto, que el Señor había complicado de salud, le amputaron ambas piernas y murió en una cama de hospital. El joven lo dejó a Dios. Nunca hay que alegrarse del mal ajeno, pero solo pensó en que Dios se había encargado. Hizo justicia. La justicia no estaba en sus manos. Años después aceptó a Jesús y entendió la importancia de tener fe y confianza. Ese niño soy yo. Así que nunca pierdan la fe. Amén. Confíen en Jehová, que Él nos ayuda firme y adelante. Amén.